la posición en la que encontrarías el percentil que estás buscando. Y para los demás lo mismo. Sí, no estoy viendo bien tu forma. Sí, pero no trabajamos percentiles para datos agrupados, solamente con esas tablas, creo que eras vos hoy que preguntó, que son tablas de distribución de frecuencia para datos simples. Entonces ahí en los datos simples es como que tenés que ordenarte, te dice por grupos, ¿no? En vez de ponerte uno individualmente al otro, como vos intentaste ahí hacer el pequeño listado ese, sería mirar en la tabla. ¿Tenían algo hoy, parcial o algo que están tardando en entrar? ¿Tienen parcial mañana? Nada. Puede ser entonces que estén haciendo eso. Esperamos hasta y 40 y empezamos con los que estén.
Bueno, gente, son y 40 con 10 minutos de changüí, ya si no entraron, faltan como 20 más, pero bueno, estarán en recuperatorio, como dice Raúl Daniel. Hoy tendríamos que cerrar estos últimos dos temas que quedan para terminar el módulo. Son dos temas que completan el estudio estadístico descriptivo que estamos haciendo hasta ahora y trabajaríamos en esta unidad con dos variables en simultáneo, dos variables cualitativas en simultáneo o dos variables cuantitativas en simultáneo. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún ejercicio que quieran ver de lo que estuvimos desarrollando hasta ahora. La clase pasada trabajamos con la tabla esta, con el gráfico de caja y bigote, si hay alguna pregunta por ahí, o de medidas de resumen, o algo que quieran ver de los temas que quedaron cerrados el miércoles pasado, antes de empezar, o arrancamos nomás. Parece que va a ser arrancamos nomás. Bueno, voy a compartir pantalla y cerrar mi video para poder tener mejor circulación de datos. Cualquier cosa, abre el micrófono y yo tengo el chat por las dudas. Bien. Esta unidad que termina el módulo 2, esta unidad final, sigue siendo estadística descriptiva, no avanzamos a estadística inferencial, así que continuamos con algunas cosas que ya habíamos visto y probablemente ustedes hayan visto en alguna publicación o en algún informe, en alguna noticia, este tipo de tablas o gráficos en las que se trata de presentar dos variables en simultáneo, ¿sí? Dos variables que en general tienen las mismas características, ¿no? Dos variables que sean cualitativas, como son los casos que se están viendo en pantalla, en el que se va resumiendo información de manera gráfica a partir de dos variables cualitativas. En el primer dibujito que tenemos acá, especie de torta, que más bien torta parece una dona, están representado una sola variable como lo hacíamos en el principio de esta unidad, ¿no? Un gráfico de sectores o un gráfico de torta que me muestra un porcentaje de varones y mujeres que tienen alguna característica en particular, ¿no? Esto está recortado de publicaciones de internet. En cambio, en el caso que tenemos acá arriba a la derecha, lo que tendríamos es en simultáneo dos variables para observar. Tenemos por un lado en un eje que acá aparece como vertical, pero podría haber sido también horizontal, los distintos rangos de edad, ¿sí? De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, ¿no? Acá son rangos de edad nomenclados así para decir, bueno, acá están todos los que son 20añeros, acá todos los que son 30añeros, etcétera, etcétera. Entonces tenemos por este lado los rangos etarios que pueden ser clasificados como clases o bien como categorías y en colores marcando la diferencia entre otra variable que serían el femenino y el masculino. Entonces, podría decir que en el rango etario que más incidencia tuvo los casos positivos de COVID fueron en el rango de los 50 años, ¿no? Estos eran afiliados a una obra social en los que se revisaba edad y género de gente que daba positivo.
Podemos ver en simultáneo entonces esto mirando cuál es la cualidad o categoría que se presenta en este eje vertical y cuál es la cualidad o categoría que se presenta por colores. Esa va a ser una característica común a todos los ejercicios en los que se quiera presentar o resumir dos variables cualitativas en simultáneo. Se suele tener un eje o un rótulo en el que se da información de una de las variables y la segunda de las variables está diferenciada por colores, ¿no? Acá tenemos cómo afectó en noviembre y en marzo, comparando 2 meses. Ahí vemos la referencia de colores acá en el encabezado. Cómo afectó en esos meses el COVID al crecimiento del Producto Bruto Interno en distintos lugares del mundo, ¿no? Vemos entonces que en marzo es menor en el mundo, es menor en Europa, es menor en la India, es menor en la China, y acá esta diferencia me apunta a que en el eje en el que se estaba poniendo la otra información teníamos porcentajes, ¿no? Acá me dice que cae un punto porcentual, acá me dice que cae casi un punto porcentual y así me va mostrando distintas informaciones en este gráfico que se parece en todo a un gráfico de barras o un gráfico de bastones, pero en el que además por colores podemos ver otra variable más, ¿sí? Ni que hablar en este, donde la variable que está mostrada con colores diferentes tiene 3 categorías, fallecidos, enfermos y curados, también del COVID, y esto fue sacado a principios de este año, ¿no? Cómo había afectado al mundo en general y a distintos países del mundo con este tipo de gráfico, ¿no? Donde hay 3 colores para distinguir estas 3 categorías. Acá lo que tenemos es un diagrama de barras que compara dos tamaños poniéndolos uno al lado del otro, entonces yo sé que en celeste está noviembre y en rojo está marzo, mientras que acá lo que se hace, ya que tomar barras de distintos tamaños para el mundo entero y para, no sé, India, haría que la escala fuera muy diferente. Entonces, en este caso tengo barras apiladas al tanto por ciento. Entonces, del total de la población del mundo, ¿qué porcentajes estaban en cada una de estas categorías? Del total de habitantes de Estados Unidos, ¿qué porcentaje caía en cada una de estas categorías? Entonces, podríamos leer tranquilamente estas gráficas viendo entonces que se manifiestan dos variables en simultáneo, ¿sí? Dos variables cualitativas y a veces alguna cuantitativa, como en el caso acá, donde se codificaron las edades. ¿Bien? ¿Cómo se hace esto? ¿De qué manera voy a acceder yo a la posibilidad de hacer un resumen gráfico? Si ustedes se acuerdan, cuando trabajamos en estadística descriptiva en el principio de este módulo, vimos que para poder tener un gráfico necesitábamos previamente resumir la información en una tabla, ¿sí? Entonces, teníamos tablas de distribución de frecuencias para variables cualitativas en las que realizábamos conteos, las frecuencias absolutas, o revisábamos qué porcentaje del total de... ¿Dónde está el chat acá? ¿Qué porcentaje de un total tenía tal o cual característica, ¿no? Con las frecuencias relativas. Y ya después con las variables cuantitativas vimos otros tipos de frecuencias, pero básicamente acá necesitaríamos lo mismo. El tema es que necesitamos lo mismo, pero para dos variables en simultáneo. Eso tiene solución en estadística y tiene solución mediante una tabla de contingencia o tabla de doble entrada. ¿En qué consisten estas tablas de doble entrada? Como su nombre lo indica, son tablas en las que
se distinguen las dos variables, una categorizada por filas y la otra categorizada en columnas, y que en el cuerpo de la tabla muestra las frecuencias absolutas o relativas que indican cada conteo, ¿sí? Entonces, estas tablas de contingencia, tablas de doble entrada, me permiten leer la información en cada uno de en cada una de sus celdas, sea en el cuerpo de la tabla o sean los márgenes de esa tabla. ¿Cómo se ve una tabla de doble entrada? Bueno, así como se ven acá, tengo, por ejemplo, una tabla de contingencia. Acá hay 4 tablas de contingencia, más que una tabla de contingencia. Tenemos estas 4 tablas de contingencia donde vemos que en columnas voy a tener una de las variables y en filas voy a tener a la segunda de las variables. Entonces puedo entrar por filas o puedo entrar por columna y por eso esto se llama tabla de doble entrada, ¿sí? Las categorías de esta primer variable, las modalidades que toma esta primer variable, las voy a leer acá. Y tengo un margen donde voy a contar los totales, ¿sí? Entonces tengo 2 categorías y un valor marginal. Y lo mismo para la segunda variable, en este caso se le preguntó a estas personas, hombres y mujeres, si fumaban o no, y entonces acá vemos las 2 posibles respuestas, que fuman o que no fuman. Y de vuelta una fila más donde tengo el margen de esta tabla, los totales marginales. Entonces, en el cuerpo de la tabla voy a leer, las frecuencias absolutas que contengan la información doble de lo que me dice la fila y la columna. Entonces, por ejemplo, tendría que hay 65 hombres que sí fuman, ¿sí? Hay 67 mujeres que no fuman. ¿Se entiende? Entonces puedo ir mirando en el cuerpo de la tabla la información doble que me va a dar la lectura de la categoría, tanto en la fila como en la columna. Ahora, en los márgenes, acá y acá, también tengo información para leer. Voy a saber el total de las observaciones hechas que cumplen una sola de las cualidades, ¿sí? Entonces, este 123 solamente representa el total de las personas que fuman. Este 110 representa el total de las personas que no fuman. Y en la columna, de vuelta, voy a tener un total que responde solamente a una de las 2 cualidades. En este caso, a la cualidad sexo. Tengo hombres 108 y tengo mujeres 125. Entonces, estos totales marginales responden a una sola de las variables. Mientras que en la última celda para leer tenemos el total absoluto de observaciones sin responder a ninguna de las categorías. Ahí no me dice a qué responde, ¿no? Son 233 personas que están categorizadas en esta tabla. Bien, ¿preguntas hasta acá? Nada, ¿no? Bien, de las tablas de contingencia o tabla de doble entrada, vamos a tener 4 tipos. Fíjense que aparece la tabla de contingencia para frecuencias absolutas, las que podemos leer totales absolutos
leer este margen, tengo en este conjunto de observaciones un 46% de hombres. Ya no sé si fuman o no fuman. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Yo sigo. Yo sigo. Si no me paran, yo sigo. Las otras dos tablitas que aparecen abajo lo que hacen es algo parecido, pero toman como referencia o los totales fila o los totales columna. Entonces podríamos plantear que qué porción del total tienen una de las cualidades como base, ¿no? Acá fíjense que se tomó los totales que estaban en esta columna, ¿sí? Los tomé como denominador. Entonces, está hecha respecto a los totales de las filas, ¿sí? ¿Cómo se hizo para encontrar cada uno de los numeritos acá puestos? Bien, vamos a suponer. Si tomo a este numerito como denominador, va a poder ser denominador para estas dos. Si tomo este numerito como denominador, voy a poder usarlo como denominador de estas dos. Si tomo este numerito como referencia, voy a poder mirar estas dos como numerador. Entonces, este 0,53 se obtuvo haciendo 65 dividido 123. Entonces, leeríamos que del total de las personas que fuman, porque ahí está mi referencia, del total de las personas que fuman, el 53% es hombre. ¿Cómo leería el 0,61? El 0,61 me indica que del total de las personas que no fuman, porque tomé al 110 como denominador, por eso acá quedó 1, el 61% son mujeres. ¿Se ve? Entonces, estos totales que estaban hechos respecto a sumas de filas, se hizo así para obtener estos totales, me va a contar entonces qué porcentaje respecto a una categoría que aparecía en las filas, ¿sí? Bien. En el caso de las porcentajes respecto a los totales columna, va a ser parecido, solamente que ahora fíjense que el valor 1 quedó acá en la última de las filas. ¿Por qué pasó eso? Y eso pasó porque cuando se hicieron las cuentas, se tomaron como valores de referencia para usarlos en el denominador los valores que quedaban en el último renglón de mi tabla. ¿Qué representa eso? Que se hizo la suma de los valores que estaban en esa columna, ¿no? Se sumó 65 más 43, acá se sumó 58 más 67, acá se sumó 123 dividido 110. Entonces, estos valores son ahora los que vamos a tomar como referencia, ¿no? Para comparar. Por eso dice respecto a columnas. Y ahora lo que me voy a poder leer es las clasificaciones que aparecen en las columnas justamente. Este 0,60 que indica que del total de los hombres, porque acá estaba mi referencia, del total de los hombres, hay un 60% que sí fuma. ¿Cómo leo este 0,64? Que del total de las mujeres, porque se tomó esto como referencia, el total de las mujeres, el 64% no fuma. ¿Bien?
Y fíjense que estos numeritos están repetidos, estos numeritos están repetidos acá y estos numeritos están repetidos acá, porque ahí estaría leyendo, como le decía antes, una sola de las categorías. El 53% de las personas sí fuma, el 47% de las personas no fuma. ¿Cómo qué? Como personas nada más, ¿no? Hombre, mujer, persona en general. Fuma, no fuma, personas en general, ¿sí? Pero cambian, evidentemente, por tomar distintos denominadores, los valores que aparecen en los cuerpos de la tabla, ¿no? Todos estos valores acá en el cuerpo de la tabla son diferentes a estos valores en el cuerpo de la tabla y son diferentes a estos valores en el cuerpo de la tabla, ¿sí? ¿Por qué? Y porque se tomaron distintos valores como referencia, ¿ah? Distintos totales como referencia. ¿Hasta acá alguna pregunta? Nada. Bien. Acá pareciera sospecharse, si uno mira lo que fue pasando mientras calculábamos, que no da lo mismo ser hombre o mujer para esta cuestión de ser o no fumador, ¿no? Pareciera que hay alguna característica en los hombres o en las mujeres que lo hacen más o menos fumadores. Eso nosotros podríamos revisar hablando de esto que llamamos independencia. La independencia estadística tiene que ver con esta posibilidad de analizar si es más probable o es más seguro que ocurra una de las cualidades si ocurre antes alguna de las otras, ¿no? Esto de ¿es más probable que sí fume si es hombre o mujer? ¿Es más probable que no fume si es hombre o mujer? Eso es mirar la independencia. Decir, no, da lo mismo, no importa si es hombre o mujer, la gente fuma por igual, ¿no? Eso sería que estos dos, el fumar y el género, no tienen nada que ver uno con el otro. Eso sería independencia. Si hay dependencia o no podemos probar la independencia, vamos a tener que decir que una de las variables influye sobre la ocurrencia de la otra y entonces esos eventos no serían, o estas variables no serían independientes. ¿Cómo se hace? Para probar esto de la independencia, voy a usar esta tabla, la tabla de contingencia respecto al total absoluto, a este numerito que estaba acá, para probar resultados, ¿sí? Voy a probar. Este 0,28 sale igual si multiplico los marginales de donde estaba, ¿sí? Hombre y si fuma, ¿no? El marginal de si fuma y el marginal de hombre, los multiplico, ¿me da el mismo resultado? Y acá vemos que no, ¿no? 0,28 y acá da 0,24, entonces no es lo mismo. Para cualquier otro numerito hago lo mismo. Acá está en la presentación el 0,29. Tomo este 0,29. Está en la columna de mujer y en la columna de no fuma. Entonces voy a buscar el marginal de mujer, voy a buscar el marginal de no fuma y los voy a multiplicar. Y voy a ver qué resultado me da comparado con el 0,29. ¿Es lo mismo? ¿Da el mismo valor? ¿Es igual o no es igual? Miro 0,29 y acá me da 0,25, entonces voy a decir que no son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad fumar y el género de la persona
son dependientes, ¿sí? No probamos que sean independientes. No son independientes. ¿Sí? Y si no son independientes, en definitiva, son dependientes. ¿Qué significa esto? Que hay una incidencia del género de la persona en la costumbre de fumar o no fumar, ¿sí? Para este ejemplo al menos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Entonces podríamos leer en cualquiera de las columnas. Si una persona es hombre, ¿qué es más probable? Y miro el numerito, es más probable que fume. Si una persona es mujer, ¿qué es más probable? Es más probable que no fume. Si una persona sí fuma, es más probable que sea hombre. Si una Profesora, persona... Sí. entonces si ese número, esa multiplicación coincide, sí sería, las variables sí serían Sí. Si acá me diera independientes. iguales, diríamos Claro, que son independientes. ok. Creo que estaba por acá. ¿Sí? Sí. Si la multiplicación de valores marginales, de frecuencias marginales, me da el mismo resultado que el valor de frecuencia en el cuerpo de la tabla, vamos a decir que son independientes. Y si esto no se cumple, no serían independientes o, más fácil, son dependientes. ¿Está? Bueno, esto mismo, acá quedó un poco desprolijo, esto mismo que está contado acá, se graficó en algunos gráficos para mostrar esto mismo, ¿no? Hay género y si es casado, soltero o está en concubinato. Estas tablitas no se actualizaron, estas, perdón, gráficas, no tablas. Estas gráficas salen de una encuesta que se hizo durante el primer cuatrimestre y ahí mirábamos cómo estaban distribuidas la población de alumnos de ELEMA durante el primer cuatrimestre, ¿no? Cuántos varones y mujeres y qué cantidad de casados o en concubinato o solteros había en el grupo. Y fíjense que acá están las opciones de mirar distintas cosas, ¿no? Fíjense que acá tengo frecuencias absolutas, ¿no? Hay frecuencias absolutas. Yo podría decir que hay dos dos hombres, quedaron al revés los colores, dos hombres que están casados, mientras que hay una sola mujer en esa condición. Uno y uno, un hombre y una mujer en situación de concubinato, mientras que tenemos 16 mujeres solteras y 9 varones solteros en este grupo. Y podría sumar todo esto y saber cuántos eran en total, ¿no? 10, 26, 20, 30. Bueno, había 30 personas en esta encuesta, ¿sí? ¿Qué diferencia hay en esta tabla? Que en esta tabla se tomó como referencia la cantidad de casados, había 3 casados, la cantidad de personas en concubinato, había 2 personas en concubinato, la cantidad de personas solteras, había 25 personas solteras, y ese numerito 3, 2 o 5 se tomó como referencia. Entonces, del total de casados, el 33% eran mujeres y el 77% restante eran hombres. Del total de personas que estaban en situación de concubinato, el 50% eran mujeres y el 50% eran varones. ¿Se ve? Entonces, esta gráfica estaría representando una de esas dos tablitas de frecuencia respecto al total de valores en fila o al total de valores en columna, ¿sí? Entonces, cada categoría tiene su 100%.
del total de personas solteras, acá sabíamos que eran 16 mujeres, bueno, ahora sabemos que representan algo así como el 65% que son solteras y el restante 35, bueno, serán los hombres en esa condición, ¿sí? Entonces, tengo una tabla donde se me están mostrando frecuencias absolutas y tabla de vuelta gráfico y otra donde se me están mostrando frecuencias relativas respecto a una categoría. ¿Sí? Acá la categoría que se tomó es si son casados, solteros o están en concubinato. Se podría haber tomado otra, ¿no? Otra respecto a cuál era la cantidad de hombres o de mujeres y tomar eso como total y hacer otra gráfica. No, en este se decidió ahí mostrar las distintas situaciones por género. ¿Bien? Hasta acá. Quiero que vayamos ¿a dónde? A ver si lo tengo a mano. A las actividades que tenemos de este bloque. A ver si encuentro, porque acá es un nido de gato. 21. 2, no. Apuntes acá. Elementos de matemática, no. Ahí. No será el último, pero por lo menos vamos a ver este. Si no, para mirar algo que está en el aula virtual me toma más tiempo. Seguro que ni es eso lo que tengo que buscar. Esto es lo mismo que ustedes tienen en el aula virtual, así que eso no les cambia nada. Lo que quería es que veamos alguna actividad de este bloque, así vamos revisando antes de terminar la clase, ¿no? Este ejemplo, el que se tomó acá, es exactamente el mismo que está presentado, o sea que los cálculos que están pedidos acá, ustedes ya los sabrían cómo hacer, ¿no? Hacer una tabla de distribución de frecuencias relativo a las filas, a las columnas o respecto al total, tienen ahí los lugares para cada uno. Y acá hay uno que pide lectura, ¿no? Voy a tratar de agrandar un poco más esto. Ahí se pide lectura, cómo leer esta gráfica, y esta gráfica está tomada seguramente de alguna información de publicaciones cualquiera, ¿no? Tengo tengo un eje donde se me muestran las categorías que están representadas en esa zona, ¿no? Tengo acá una categoría que dice bajo peso, una categoría que dice peso normal, una categoría que dice sobrepeso y una categoría que dice obesidad. Y me cuenta que los colores están indicando la segunda categoría, que es el género. ¿Bien? Entonces, en esta tabla, estoy con tabla, en este gráfico estoy viendo el comportamiento conjunto o simultáneo de dos cualidades, ¿no? Puedo decir cuáles son las cualidades. Aparentemente tiene que ver la categoría de peso corporal, y la siguiente categoría es el género.
yo podría rearmar la tabla contando que tengo hombres y mujeres, eso sería género, y puedo contar la categoría de peso, ¿no? Categoría de peso. Bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Entonces voy a ver, hay dos categorías o dos modalidades en la categoría género y hay dos modalidades en la categoría, la cualidad, categoría de peso. Acá hay 4. Bien, y yo podría contar cuántos son en cada uno de estos, en estas celdas, para rearmar la tabla. ¿Por qué? Porque tengo acá las frecuencias absolutas. ¿Sí? Bueno, y darle ahí un más o menos para saber cuáles son las cantidades que tenemos. Yo puedo leer porque más o menos me cuenta, ¿no? Por ahí vamos a tener que adivinar y ponernos de acuerdo. Este valor puede ser un 8, acá pareciera ser un 11, acá podríamos decir que es un 33, acá podríamos decir que es un 59, acá podríamos decir que es un 36, un poquito más arriba que la mitad. Acá podríamos decir que es un 21, acá podríamos decir que es un 18 y acá vamos a decir que es un más chiquito que este, 7. ¿Sí? Entonces tenemos ahí algunos numeritos. Y vamos a poder rearmar esta tabla y decir al final cuáles son los totales marginales, ¿sí? Y los totales absolutos, el que me va a quedar acá. Entonces, una vez que yo puedo reconstruir esta tabla mirando los numeritos de la gráfica, voy a poder hacer todos los porcentajes que quiera, ¿sí? Voy a poder decir qué fracción del total o qué porción del total tiene tal o cual característica, y ese total puede ser un total absoluto, el de este rinconcito de acá, o el total marginal, ¿sí? Entonces, bajo peso, 8 hombres y 11 mujeres. Peso normal, 33 hombres, 59 mujeres. Sobrepeso, 36 hombres y 21 mujeres. Obesidad, 18 hombres y 7 mujeres. Y ahora me queda nada más que hacer las sumas, ¿sí? Ya estaría fácil. Entonces, yo podría mirar, para contestar esto, las frecuencias relativas, o si nos animamos, podemos mirar también acá en las frecuencias absolutas. Dice, si se sabe que un individuo es hombre, ¿qué significa esto? Que voy a poder mirar solamente en este renglón. Si se sabe que una persona es hombre, ¿qué es más probable que ocurra con su peso? Que sea normal, que sea bajo o que sea sobrepeso. Y sin hacer todavía la cuenta, vamos a saber cuál es la respuesta, porque a mayor numerador, mayor resultado del cociente, ¿no es cierto? Todas tendrían el mismo denominador. ¿Cuál sería la respuesta a esta primera pregunta? ¿Hay alguien? Sí, sobrepeso, profesora. Sí, sobrepeso porque es donde tengo el valor más alto, ¿no? Ahí está el valor 36. Entonces vamos a decir que la categoría que es más probable si un individuo es hombre es la categoría de sobrepeso. Ahora dice, si se sabe que un individuo tiene sobrepeso, ahora me cambió la pregunta. Ya no es más
quiénes son hombres, ¿no? Ahora me dice, si se sabe que un individuo tiene sobrepeso, y este. Si se sabe que un individuo tiene sobrepeso, estaríamos acá. ¿Qué es más probable que sea? ¿Varón o mujer? ¿Hombre o mujer? Y lo mismo, ahí estaría dividiendo por el resultado que me dé acá, ¿no? Y no hace falta que haga la división para saber que el número más grande, el cociente más grande, va a estar en este numerador más grande. Entonces, si se sabe que un individuo tiene sobrepeso, vamos a decir que es más probable que sea hombre. ¿Se ve? ¿Se ve eso? Bien. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica que tiene el grupo de mayor frecuencia relativa? ¿No? Ahí está para mirar todo, ¿no? ¿Cuáles son las características que satisfacen el grupo de personas que tiene mayor frecuencia relativa? ¿Y qué miraríamos ahí? Frecuencia relativa, pensémoslo respecto al total, ¿no? Si supiera acá el total, relativa a ese total, ¿cuál va a ser el más abundante? Y fíjense que si a todas las voy a dividir por este mismo número que no tengo acá, pero podría averiguar cuál es sumando todos estos números, el valor más alto se va a dar cuando tenga el mayor numerador. El mayor numerador es 59. Entonces, si quiero pensar cuál es el grupo de gente o cuáles son las categorías, las características que reúne este grupo de personas con mayor frecuencia, vamos a decir que es más frecuente las mujeres con peso normal, ¿no? Porque tengo el mayor numerador. Mujeres con peso normal. Esa es la característica o las características que tienen las personas que aparecen con mayor frecuencia. ¿Bien? Bueno, vamos con las dos últimas. ¿En qué categoría la frecuencia absoluta de las mujeres es menor? Obesidad. Muy bien, acá estaríamos en obesidad. ¿Y en qué categoría la frecuencia absoluta está repetida? Es mayor. Bueno, si hubiera dicho es mayor, sabíamos, vamos a poner acá mayor, diríamos entonces que es peso normal. Un poco sesgada la información, ¿será que el que hizo el cuadrito era mujer y no quería contar nada respecto a los pesos de las mujeres? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Nada. Bueno, voy a pasar a ver si llegamos a la parte de práctica. Si está acá. Estaba completo. Fíjense que acá la situación en el práctico es la misma, ¿no? Tenemos información en tablas en las que se muestran en fila una información y en columna la otra información, la otra cualidad. En columnas una cualidad, en filas o la segunda cualidad, ¿sí? Entonces será cuestión de ir leyendo y analizando cada uno de estos valores para poder ir respondiendo a las preguntas, ¿sí? En esta que es parecido al que estábamos haciendo anteriormente, ya por suerte están todos los totales hechos, pero lo que no tenemos es la búsqueda esta de si
hay alguna relación entre el género o el sexo y si presentan o no esta cualidad de obesidad. No sé dónde se habrá tomado esta actividad, pero bueno, vamos a suponer que es válida. ¿Sí? Quiero saber si estas dos cualidades, estas dos tipos de variables cualitativas están relacionadas de manera tal de que una influya sobre la otra. ¿Qué tendríamos que hacer? Y para probar independencias habíamos dicho que comparábamos el valor de frecuencia relativa en un lugar cualquiera del cuerpo de la tabla con el producto de los totales de las frecuencias marginales. ¿Sí? Entonces, tendría que probar si las frecuencias relativas son iguales o son distintas. Pero acá no tengo las marginales. Bueno, será cuestión de que la armemos. Hombres, mujeres, obesidad sí, obesidad no. Y tomemos al total absoluto como referencia. Entonces tengo 7 dividido 14 me da 0,5. Todas las divisiones van dividido como 14. Dividido 14. Entonces tengo 2 dividido 14. Acá me da 0,14. Acá tengo que hacer 9 dividido 14 y eso da, esto es total, esto da 0,64. Acá tengo 1 dividido 14, eso da 0,07. Acá tengo 4 dividido 14, eso da 0,29. Acá tengo 5 dividido 14, eso da 0,36. Y de vuelta acá en total, ahí iría el 1, tengo 8 dividido 14, 0,57. Y la de al lado, 6 dividido 14, eso da 0,43. ¿Bien? Entonces, podemos elegir cualquier lugar de la tabla, ¿no? Acá tendríamos 4 opciones para probar. ¿Sí? Podemos elegir cualquier lugar de la tabla, del cuerpo de la tabla. Bueno, vamos a tomar este numerito que es el más grande. ¿Será que 0,50 se obtiene de hacer 0,57 por 0,69? Y ahí probaríamos con una sola, no hace falta que hagan las 4, con uno solo, si hay dependencia o hay independencia. Pregunta, 0,5 ¿es igual o distinto a 0,57 por 0,64? Esa es la pregunta. ¿Es lo mismo? 0,57 por 0,64 da exactamente 0,3648. Vamos a poner 0,37 aproximadamente. Y lo que veo es que son distintos. Y si son distintos, ¿qué vamos a decir? Dependientes. Son dependientes. O sea, que habría una relación entre tener o no esta cualidad de obesidad y el género de la persona, ¿sí? ¿Cómo lo veríamos? Y puedo mirar por renglón. Si una persona es hombre, ¿qué es más probable? Que sí tenga obesidad. Si una persona es mujer, ¿qué es más probable que ocurra? Estuve mirando el numerito más grande. Si una persona es mujer, ¿qué es más probable que ocurra? ¿Que tenga o que no tenga? Numerito más grande, que no tenga obesidad. Entonces, hay una relación
entre el género y tener o no esta cualidad que acá se está mirando. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Bien. Y los gráficos que siguen son simplemente para ir leyendo a ver cómo se recupera la información a partir de la gráfica, ¿no? Acá tengo varones y mujeres y distintas situaciones civiles en el eje, ¿no? Por color una variable, en el eje la otra. Acá lo mismo. Por color una variable y en el eje la otra. Y en todas las que sean de este tipo van a repetirse estas características. Color, una variable, en un eje, no importa si es horizontal o vertical, la otra. Y en el siguiente eje, ¿no? Acá usaron el horizontal para una de las categorías y el vertical para las frecuencias. Acá también horizontal para las categorías y el vertical para las frecuencias. Y vemos que acá usaron frecuencias absolutas, mientras que acá usaron frecuencias relativas. Y como todas tienen 100, respecto a una de las categorías. ¿Cuál categoría? El total de los que tenían esta categoría 1, acá se tomó total de las personas que tenían la categoría 2, el total de las personas que tenían la categoría 3. ¿Sí? Me doy cuenta porque todas tienen la misma altura. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, sí. Bien. Y lo último que nos queda, esto sí ya es para terminar, es las posibles relaciones que pueden presentarse entre variables cuantitativas. Ahí la dislexia me ganó la batalla. Cuantitativas. ¿Cómo miro? Acá también se va a presentar la posibilidad de mirar a través de un gráfico. Y en este caso se llaman gráficos de dispersión, ¿no? Este gráfico que aparece acá, la representación gráfica, es un diagrama de dispersión o gráfico de dispersión. Y lo que muestra, obviamente, es dos ejes en los que se representan variables numéricas. Tanto el eje horizontal como el eje vertical acá van a representar números. La variable puede ser tanto cuantitativa discreta como cuantitativa continua, no importa. En cualquier caso, los ejes con los que vamos a trabajar son los ejes reales, como hacíamos siempre. Y lo que vamos a tratar de analizar o de mirar es si existe un comportamiento lineal. Hay una asociación lineal entre estas dos variables. ¿Cuándo vamos a ver una asociación lineal? Como en este primer gráfico, veo que la nube de puntos se ajusta a una recta. Perfectamente podemos graficar acá la recta. No siempre eso va a pasar, pero acá sí. Yo agarro una regla y puedo pasar por todos estos puntos con una sola línea. Entonces, ahí la relación sería lineal perfecta. Mientras que en este caso ya están un poco desparramados, aparentemente no podría pasar por todas las nubes de puntos a la vez con una recta, ¿sí? Entonces, acá tengo relación lineal directa, acá tengo relación lineal inversa. ¿Por qué? Porque acá si una de las variables crece, la otra crece también. Mientras que acá, si una de las variables crece, la otra disminuye. Acá no puedo hablar de que hay relación lineal porque veo que para cualquier valor de la variable X siempre obtengo la misma imagen o valor para la variable Y. Entonces, esa relación lineal no la puedo establecer. Y acá mucho menos porque estos puntitos, lejos de estar comportándose como puntos alineados, parecieran que son puntos que se ajustan alrededor de una curva, ¿sí? Entonces, este gráfico de dispersión, parecido a la guerra naval que ustedes jugaban
en las horas libres, es el que me va a decir a primera vista, como una primera impresión, qué comportamientos tienen estas dos variables. Y la idea es decir que X explica el comportamiento de Y. Y podríamos decir que Y es igual a una función de X y esa función es lineal, ¿no? La búsqueda de esta función, encontrar cuál es esta función, no es objetivo de nuestra asignatura. Nosotros no vamos a buscar cuál es la recta que mejor ajusta a esta nube de puntos. Eso se hace en estadística 1 de las carreras de grado, pero acá no lo hacemos. Solamente nos vamos a quedar en la exploración. Una exploración primera con este diagrama de dispersión, guerra naval, una variable explicativa y una variable explicada, gradúo convenientemente los dos ejes y paso la información que tengo en mi tabla de datos a la gráfica y exploro qué posible relación hay, ¿sí? Entonces, primer caso, diagrama de dispersión y puedo más o menos decir cosas acerca del comportamiento, ¿no? Si hay relación lineal directa, si hay relación inversa, si no hay relación, o si parecería que habría una relación. Y después vamos a buscar dos medidas que me van a contar esa posible asociación lineal, siempre lineal, no otra cosa. Hay asignaturas que se dedican a buscar aproximaciones cuadráticas, cúbicas, logarítmicas, no es el caso nuestro, ni siquiera la lineal, solamente vamos a ver si existe, no vamos a describir. Eso se hace mediante la covarianza y el coeficiente de correlación. Estos son números, son medidas numéricas, valores. ¿Sí? Entonces, acá hacemos como un estudio analítico, numérico, de esto que planteamos que puede ocurrir mediante un gráfico. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser posible hallar la covarianza y la correlación cuando estemos trabajando con datos cuantitativos. No importa si son discretos o continuos. ¿Bien? Las fórmulas, tanto para la covarianza como la correlación, son fórmulas feitas, no son las más lindas, no son fórmulas agradables a la vista, pero una vez que uno pone todos esos valores en la calculadora o pide a la tabla que les dé las sumatorias que necesita, se leen simplemente mirando cosas, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo en donde voy a buscar esta covarianza y donde voy a buscar este coeficiente de correlación para que hablemos del comportamiento de una variable. ¿Bien? ¿Qué voy a mirar en este coeficiente de covarianza? Voy a mirar el signo. Si la covarianza es positiva, entonces el comportamiento, la posible relación entre X e Y es directo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una de las variables crece, la otra crece también, ¿no? Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Una covarianza negativa implica que la relación que hay es inversa. Si una de las variables aumenta, la variable explicativa, la explicada disminuye o viceversa. ¿Sí? La relación es inversa, acá la relación es directa. Y si esa covarianza me da 0, ni positiva ni negativa, sino 0, voy a decir que no existe asociación lineal entre X e Y. ¿Sí? Solamente eso puedo decir con la covarianza. Una vez que ya tengo la covarianza, o si no se pide, no la calculo, puedo recurrir a este coeficiente de correlación que se llama coeficiente de correlación de Pearson. Pearson es la persona que lo inventó. Este coeficiente, parecido al coeficiente de asimetría, parecido al coeficiente de variabilidad, es una medida
adimensional, no tiene unidades. Y lo que hace, parecido al coeficiente de asimetría, es darme valores que están entre el -1 y el 1. ¿Sí? Solamente en ese rango de valores me va a dar este coeficiente. Si me da 0, no existe correlación, no existe asociación lineal entre las variables. Si me dan números negativos, va a decir que existe relación inversa entre las variables, lo que veíamos acá. Si me dan números positivos, voy a decir que existe relación lineal directa entre estas variables. Y ahí voy a tener una gama de valores entre el 0 y el 1 que me van a indicar si esa relación es fuerte o débil, ¿no? Vamos a tomar algunos valores entre medio. Cuanto más cerca del 0 esté, no importa si es valor positivo o valor negativo, más débil es la relación lineal que hay entre estas variables. Cuanto más cerca del 1 esté, más fuerte va a ser esa relación, va a ser intensa. X explica intensamente o explica mucho el comportamiento de Y. Y si me quedo en el medio, la palabra que usamos es moderada. ¿Sí? Moderada. Entonces no me juego mucho a decir si es fuerte o débil. Existe una relación moderada entre X e Y. ¿Bien? Las formulitas que aparecen ahí son fórmulas que se van después desgranando. Acá podemos aplicar propiedades de las sumatorias. Esta es la fórmula de definición. Esta también es una fórmula de definición. ¿Sí? Y fíjense que acá habla del desvío conjunto de las dos variables y en el denominador el desvío individual de cada variable. Una fórmula de definición que compara el desvío conjunto con el producto de los desvíos individuales. Ninguna de estas fórmulas es la que nosotros vamos a usar. Esta es la fórmula que vamos a usar donde necesitamos, fíjense, el promedio de X, el promedio de Y, la multiplicación de X por Y para sumarlas todas, los valores de X al cuadrado para sumarlos todos, los valores de Y al cuadrado para sumarlos todos. Acá tengo de vuelta el promedio de X y acá tengo el promedio de Y. ¿Sí? Entonces, es trabajoso buscar este índice de correlación de Pearson, es cierto, da trabajo, pero una vez que yo ya tengo armado el trabajo, vengo y pongo los numeritos en la fórmula, acá va un numerito, acá va un numerito, acá va un numerito, y ya es calculadora todo esto, ¿sí? Va a ser trabajoso, pero hasta ahí, ¿bien? Entonces, ahí hay un ejemplo que creo que está sacado de, no sé si de la teoría o de la práctica. Fíjense que tenemos una variable X que se supone explica el comportamiento de la variable Y. ¿Sí? Y veo, ya está ordenado por suerte, que X aumenta acá, 2, 3, 4, 5, 6, y la Y va aumentando también, 5, 7, 8, 13, 14. ¿Sí? Entonces yo, mirando la tabla solamente, podría sospechar que hay una relación directa. ¿Sí? Mirando la tabla puedo ver una relación directa. Ahora, ¿es intensa? ¿Es débil? ¿Es ninguna? Primer caso, primer cosa que voy a hacer es el diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión que va a ser simplemente poner esos pares ordenados en un gráfico en el cual tengo graduado al eje X según lo que necesito, hasta el 6 como valor más grande, entonces puse del 0 al 7, y en el eje Y desde el 5 al 14, bueno, desde el 0 hasta el 16 para que no sobre. Y estos para mí son pares ordenados.
Primer par ordenado, 2 para X, 5 para Y. Segundo par ordenado, 3 para X, 7 para Y. 3, 7 está acá. Tercer par ordenado, 4 para X, 8 para Y. 4 para X, 8 para Y. Y ahí estaríamos, lo que le decía antes, jugando a la guerra naval, ¿no? Poniendo estos puntitos en el gráfico. 5, 13 estaría acá y 6, 14 estaría acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Y veo que, como decíamos antes, en la tabla, también en el gráfico se sospecha esto de que al aumentar X, también aumenta Y, ¿no? Podríamos tratar de alinear estos puntos con alguna recta que los una, no va a haber una única recta que los una, vamos a buscar la que mejor ajuste, la que esté más cerquita de todos a la vez, pero sería una recta de este tipo, ¿no? Haría esto. Veo que sería una recta que para valores de X que aumenta, tiene valores de Y que aumentan también, ¿sí? Entonces, lo mismo que veía en la tabla, veo ahora en el gráfico. ¿Qué necesito para mis fórmulas? ¿Qué necesito para los cálculos? Voy a necesitar no solamente estas sumas, fíjense que acá se sumaron los valores de X, acá se sumaron los valores de Y, esto me podría servir para calcular los promedios, ahí puedo encontrar fácilmente el promedio de X, el promedio de X era la suma de todos los X dividido la cantidad de observaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 20 dividido 5. Y el promedio de Y va a ser 47 dividido 5. ¿Ah? Esto es algo así como 4 y esto es algo así como 47, 50, 100, 97 dividido 5. 9,4. Bien, ahí está. Entonces, tengo los promedios. Bien, eso voy a usar ¿dónde? Voy a usar acá, promedio de X, voy a usar acá, promedio de Y, voy a usar acá, promedio de X, voy a usar acá, promedio de Y, voy a usar acá el 4 para elevarlo al cuadrado, voy a usar acá el 9,4 para elevarlo al cuadrado. Pero me están faltando cosas, fíjense que me está faltando la multiplicación de X por Y, me está faltando X al cuadrado y me está faltando Y al cuadrado. Entonces voy a agregar a mi tabla, voy a borrar todo esto, acuérdense de los valores por si yo me olvido, voy a agregarle columnas a mi tabla con eso que necesito, ¿sí? Necesito para poner acá los valores de X elevados al cuadrado. Entonces a cada uno de estos valores que estaban en la columna de las X, las elevé al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, 36. ¿Necesito estos? No. Lo que yo necesito es este numerito de acá. ¿Sí? Lo mismo para la columna de Y al cuadrado. ¿Qué se hace en la columna de Y al cuadrado? Cada numerito que estaba en la columna de Y lo elevo al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. 7 al cuadrado, 49. 8 al cuadrado, 64. 13 al cuadrado, 169. 14 al cuadrado, 196. ¿Para qué hice todo eso? Solamente porque me interesa este numerito que está acá en la sumatoria. ¿Bien? Y la última columna, podría haber estado primero, no importa acá el orden, siempre y cuando ustedes no se olviden cuál es el que ya hicieron. En la última columna están las multiplicaciones de X por Y. 2 por 5, 10. 7 por 3, 21.
4 por 8, 32. 13 por 5, 65. 6 por 14, 84. Todas estas multiplicaciones hechas acá porque yo quiero este numerito que aparece acá, ¿sí? En los exámenes o en los prácticos, en cada ejercicio dice, por ejemplo, sumatoria de x igual a 20, sumatoria de y igual a 47, sumatoria de x al cuadrado 90, sumatoria de y al cuadrado 503, sumatoria de x por y 212. Entonces ustedes, en el caso de que esto se dé como dato, zafarían de hacer la tabla, ¿no? Porque esta tabla es práctica, es fácil de hacer si son poquitos. Acá tenía 1, 2, 3, 4, 5. Y si me tocara hacer 50, seguro que me pierdo. Entonces, esto se obtiene de una tabla Excel y con eso simplemente voy a reemplazar en las fórmulas. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿cómo calculo la covarianza? Dice 1 sobre n, o sea, 1 dividido 5, porque tenía 1, 2, 3, 4, 5 parejas de datos. Por la sumatoria de los productos. La sumatoria de los productos tengo acá. 1/5 por 212 menos. Me olvidé ya la media de x. Bueno, no importa. Era 20 dividido 5 y me olvidé la media de y. Bueno, no importa. Era 47 dividido 5. ¿Qué me da? No sé, 212 dividido 5 menos 4 por 9,4. Cuando tengan ese x, y va a ser igual a, y hago la cuentita en la calculadora, sin ningún problema, 212 dividido 5 es 42,4, y a eso le tengo que restar el producto de 4 por 9,4. Y da exactamente entonces, este valor me da 4,8. ¿Qué me dice este numerito? No más de lo que me decía el diagrama de dispersión, que la relación es directa. Relación directa. Nada más. Ya me lo había dicho el diagrama de dispersión. Entonces, ¿qué me suma? Y la verdad es que nada. No me dice mucho. Pero me va a servir para poner acá arriba. Fíjense que acá arriba está ese valor para poner acá, ¿no? Tengo este 4,8 ya listo para usar acá arriba. Bueno, zafamos de un cálculo. ¿Se ve? La formulita es la misma, me copio el valor. ¿Está? Y ahora entonces, nada más necesitaría, voy a poner acá de vuelta el 4,8, terminar a ese coeficiente de correlación de Pearson, que sí es bastante más chusma, bastante más charlatán que la covarianza. Este daba entonces 4,8, me copio este numerito, entonces voy a tener 4,8 en el numerador y en el denominador la raíz de. Acá dice la sumatoria de los x al cuadrado dividido n. La sumatoria de los x al cuadrado, 90 dividido 5 menos, ¿cuánto valía x raya? ¿Cuánto medía el promedio? 4. Bueno, 4 al cuadrado tengo que hacer. Esa raíz ahora va a multiplicar a esta otra raíz, a la raíz de la sumatoria de los y al cuadrado. Tengo acá, sumatoria de los y cuadrado, 503. Dividido, la cantidad de observaciones, dijimos que eran 5. El resultado de esta división, menos 9,4 elevado al cuadrado. Y veo que acá me va a tener que dar entonces un número que va a estar entre el 0 y el 1, ¿no? Porque ya dijimos que el resultado iba a ser positivo. Bueno, estoy esperando un número que esté entre el 0 y el 1. Calculadora en mano,
Ya ahí nos zafamos de la calculadora. Voy a borrar todo. Tengo que hacer la raíz de 90 dividido 5 menos 16. 90 dividido 5 menos 16, y de eso raíz cuadrada. Este numerito de acá me da 1,41. El que sigue es 503 dividido 5 menos 9,4 elevado al cuadrado. Y ese numerito, ya hecha la raíz cuadrada, me da algo así como 3,498, 3,5 vamos a poner. Y entonces, una vez que tengo todo eso listo, me faltaría entonces multiplicarlos entre sí para poder hacer después la división con el 4,8. Resultado final de esta cuestión, 4,8 dividido la multiplicación de estos dos numeritos, me da a mí 0,97. 0,97. 0,97 está recontra cerca del 1, ¿no? Muy próxima al 1. Entonces, ¿qué voy a decir? Que hay una intensa relación lineal entre X e Y. A ver qué dice. Sí, todo eso para obtener un triste 0,97 ahora. Terrible. ¿Está? Entonces, ¿cómo leo este 0,97? Que hay una intensa relación lineal entre X e Y. Este es el peor de los casos, el peor de los panoramas, el panorama en el que ustedes tienen que hacer todo, ¿no? Que solamente se le daría esto de acá, en un ejercicio de este tipo, para ir sufriendo, se le daría esto de acá. Y nada más, las parejas de variables X e Y, eso sería el dato, ¿no? Las parejas de valores X e Y, esto sería el dato, y ustedes tendrían que armarse toda la tabla, todas las sumatorias, para después armar este reciclaje de la fórmula. Y una vez que llego hasta acá, este era nuestro objetivo, voy a decir ahora sí, no solamente que habría una relación lineal directa entre las variables, sino que esa relación es muy intensa, es muy próximo a 1 el valor que obtengo. ¿Ah? Por eso entonces, si tuviera que decir qué relación hay, lineal intensa. No sé si acá tenía algo más. Borré todo y no guardé los numeritos. ¿Estamos? Esto mismo es lo que aparece en el práctico y en la teoría acá, ¿no? Fíjense que tienen las tablitas X e Y solito, la X y la Y solita, faltaría todo el resto de la tabla. En este ejercicio, que número es 29, está todo por hacer, no tengo nada hecho. Necesito todo. En cambio, acá en el 30, fíjense que ya se les dieron todas las sumatorias. No necesitaría hacer las tablas, nada más reciclar esa información que se me da para poner en la formulita y listo. Hasta ahora siempre trato de darles las sumatorias para ahorrarles los nervios y meter la pata en una pavada. No nos cambia mucho la vida. Simplemente el diagrama de dispersión, si fuera posible, va a ser algo manejable. No le voy a dar que se le salga de la hoja ni nada raro.
¿no? Acá fíjense que ya hay 12 datos, esto daría bastante más trabajo. Lo que sí es que hay que mirar siempre cuál parece ser la variable que explica cuál, ¿no? Acá fíjense que en este ejercicio 30 se sabe la cantidad de semanas de experiencia que tiene un trabajador y el número de cosas que están fabricando que le salen mal, ¿no? Rechazados, dice, que tienen algún error. Entonces yo estoy esperando que en la medida que gane semanas de experiencia, disminuyan sus errores, tengan menos artículos para rechazar. Entonces estoy esperando una relación inversa. Bueno, en la tabla no me dice nada porque todos los datos están re desordenados. Podría ordenarlos para ver qué pasa. Pero entiendo que las cantidades de semanas de experiencia explicaría la cantidad de artículos rechazados. Entonces, es de asumir que esta sea la variable X, mientras que esta sea la variable Y. La cantidad de semanas de experiencia explicaría a la cantidad de números de componentes rechazados, de lo que sea que fabrica. Trabaja una semana, tiene muchos rechazos. Trabaja muchas semanas, tiene pocos rechazos. Bueno, si yo tomo solamente esos dos números, elegí el más chico de X y el más grande de X, y vi que obtuve un valor grande de Y hago un valor chico de Y. ¿Sí? Entonces, eso me permitiría sospechar de una relación inversa. Pero con la sospecha no hacemos nada, hay que hacer el dibujito. En el dibujito voy a ver si hay o no alguna relación. Podría ser que el dibujito me salga así, ¿no? Nada que ver, una curva así, no es lineal. Siempre vamos a estar más seguros si calculamos el coeficiente. Esto de determinación y no determinación y la ecuación no lo hacemos, ya escapa a los alcances de nuestro curso. ¿Sí? ¿Preguntas? Creo que esto era lo último de este práctico. Fíjense que las fórmulas también están acá, no están perdidas. Profesora, si el ejercicio 27 de esa misma hoja, si podemos ver. ¿De cuál hoja? ¿Acá? Sí, creo que de la teoría, ¿no? La que estamos viendo. Sí, ese Bien. ejercicio. Bien. Este ejercicio es bastante intuitivo. Te dice que hay 3 coeficientes y vos tenés que decir cuál es con cuál, ¿no? Hay un coeficiente 0,4, un coeficiente menos 0,85 y un coeficiente 0,7. ¿Cuál con cuál? Y vamos por la fácil. Fíjate que acá, si yo me imagino una nube de puntos acá, esta nube de puntos estaría comportándose así, ¿no? Estoy tratando de que queden más o menos juntos. Bueno, acá entonces puede ser que la relación sea directa. Acá también la nube de puntos estaría ahí, relación directa. Y acá claramente hay una relación inversa, ¿sí? ¿Cuál es el numerito de R que correspondería a cada situación? Bueno, por descarte, solamente tengo este número negativo le toca al C, donde veo la relación inversa. Y los puntos están bastante cerca entre sí, así, están bastante compactos, así, ¿cierto? Entonces, por eso este número es tan alto, es 85. Y si comparo estos dos, bueno, estos dos sí o sí tienen que ser positivos. ¿A cuál le va a tocar el valor 0,4 y a cuál le va a tocar el valor 0,7? Y por lógica, cuanto más cercanos a una recta estén, más grande es el número. Entonces, acá están mucho más aplastados de lo que están acá, ¿no? Compactados. Están más cerquita. Bueno, entonces a este le corresponderá el 0,7 y a este le corresponderá el 0,4. Y se terminó el problema. ¿Se entiende?
Sí, sí. Esa es recontra básica. Lo que nosotros no hacemos es la búsqueda de esta recta, ¿sí? Yo ahí le pasé el resaltador y me imaginé cuál era la forma, ¿no? Me imaginé acá y esta forma, acá y esta forma, traté de pasar por la mayor cantidad de puntos posible, pero acá casi que con un solo trazo me alcanzó. Acá con un solo trazo, pero de un marcador grueso, y acá con 2 trazos de un marcador grueso. Bueno, eso me habla de el número. Cuanto más cercano a 0, más parecido a esto va a ser. Cuanto más cercano a 1, más parecido a esto va a ser. Si te da justo 1, bueno, ahí ni que hablar. Están exactamente todos sobre la misma recta. No hay ni que mover la regla para que se junten. ¿Sí? Ese justamente queríamos hacer. Bueno, y este tiene un espíritu parecido. El 28 tiene un espíritu parecido. Que hagan la nube de puntos y una vez hecha la nube de puntos, indicar cuál de estos números crees vos que sería el apropiado. Yo voy a mirar horas de estudio. Parece ser que esto tiene que ver con nota, ¿no? Horas de estudio y la nota. Espero que cuanto más altas sean las horas de estudio, más alta sea la nota también. Cuanto más bajas sean las horas de estudio, más baja sea la nota también. Bueno, vamos a mirar. El número más bajo parece que es 10. Número más bajo es 10. Número más grande es 30. A 10 le tocó 5, es bajo. A 30 le tocó 8, es alto. Entonces estoy esperando un número positivo. Este ya no va a ser, este ya no va a ser. Bueno, y ahora me quedaría este y este para decidir. Bueno, no me queda otra, tendría que dibujar a ver qué es lo que parece. ¿Se parece a esto o se parece a esto? ¿No? ¿Están desparramadísimos o están más o menos juntos? Hay que hacer el dibujo para ver qué pasa. ¿Se entiende? Y después ya el que sigue, bueno, ahí hay que hacer de todo porque pide la covarianza y la correlación, o sea que necesitarías todas las sumatorias. Habría que poner vertical esta tabla que está horizontal. Son 6 datos, tampoco es tan grande, no sería muy difícil de hacer. ¿Está? Entonces, acá quedaría esto para cerrar, hacer el dibujito para terminar, y este sí, toda la parte analítica completa. ¿Quieren que hagamos alguno de estos dos? Podría ser el 29. Bueno, hacemos el 29. Bien. Tenemos entonces, se ha realizado una encuesta preguntando por el número de personas que habitan el hogar familiar y el número de habitaciones que tiene una casa. Sospechamos que a más cantidades de personas, más cantidad de habitaciones tendría que haber en la casa, ¿no? Sospechamos. Entonces, voy a suponer que el número de personas es la variable X y Y será el número de habitaciones. Voy a ordenar. Ah, ya está ordenado. No, no está ordenado. 3 con 2. 4, 3 con 2. 4 con 4. Acá hay 4 con 3. Acá hay 5 con 3. Acá hay 5 con 3 de vuelta. Y 6 con 4 la última. ¿Sí? Ahí ya estaría entonces ordenado. En este renglón voy a poner las sumatorias. Uy, qué hermoso que me salió eso. Renglón para las sumatorias.
3 y 4, 7 y 4, 11 y 5, 16 y 5, 21 y 6, 27. Corríjanme si me equivoqué. 2 y 4, 6 y 3, 9 y 3, 12 y 3, 15 y 4, 19. Puedo hacer x por y, puedo hacer x cuadrado y puedo hacer y cuadrado. 3 por 2, 6. 4 por 4, 16. Ya estaba mirando el renglón de abajo. 16. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 6 por 4, 24. X al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, 36. Acá las y. 2 al cuadrado, 4. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Todo esto porque quiero estos numeritos que quedaron acá abajo. Acá ya se me va a complicar. 30, 54, 66. 88. Bueno, 88. Gracias. Vamos con la 127. Dale. Y 63. Y 63. Bueno. Voy a ver qué quería, ¿no? Quería covarianza y coeficiente de correlación. Las dos cosas. Vamos con covarianza. La covarianza de X con Y también se le dice SXY. Era 1 sobre N por la sumatoria de los productos menos el producto de los promedios. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pares tengo? Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. Entonces, n es 6. 1 sobre 6 por el producto, creo que fue lo primero que hicimos, 88, menos 27 dividido 6 por 19 dividido 6. Y ahí obtengo la covarianza. ¿Qué espero? Por lo que estoy viendo, espero un número positivo. Puede dar positivo o negativo. En este caso, espero un número positivo. ¿Cuánto les da? Un número negativo, menos 0,64. Menos, perdón. Sí, menos 0,64. Bueno, entonces todo lo que yo esperaba de mirar la tabla no se dio. Yo esperaba que acá crecía. Pero se ve que era una esperanza vana. Vamos a revisar por las dudas. 88, no hay ningún cálculo mal hecho, ¿no? 88 dividido 6 menos 27 No, dividido... sí, perdón, profe. Hay un cálculo mal. 0,42. Bueno, revisamos. Dividido 6. 0,42. Ahora sí te creo. Sí, yo sospechaba que tenía que crecer y crecer, crecía y crecía, entonces sospechaba un número positivo, 0,42. Esto sí que no me dice nada, ¿eh? No lo puedo interpretar como número, solamente veo el signo positivo. O sea que no me aporta más a lo que yo miraba acá. Fíjense, 3, 4, 5, 6, esta crece. 2, 4, 3, 4, esta crece. Bueno, evidentemente crece una y crece la otra. La relación sería directa.
Este me dice lo mismo. La relación sería directa. Así como no puedo interpretar el desvío estándar cuando lo calculo para una muestra o para una población, acá tampoco lo puedo interpretar mucho. Entonces, nada más el signo, relación directa. Ahora sí, vamos con el coeficiente de correlación de Pearson. Por suerte, este 0,42 lo puedo reciclar y ponerlo acá y ya no volver a hacer el cálculo. Y abajo van la sumatoria de los x al cuadrado dividido n menos el promedio al cuadrado. Y lo mismo para y. La sumatoria de los y al cuadrado sobre n menos el promedio al cuadrado. ¿Sí? Cada letra, ¿no? Acá dice x, acá dice y. 0,42 va arriba seguro. Y ahora voy a buscar la sumatoria. X al cuadrado era 127. 127 y a la otra era 63. Entonces 127 dividido 6 menos el promedio. Bueno, nunca calculé el promedio. 27 dividido 6, el resultado de esta división al cuadrado. Por 63 dividido 6 menos, tampoco calculé nunca el promedio de y, no importa, 19 dividido 6 es la cuenta y el resultado al cuadrado. Y una vez que esté hecho todo eso, recién voy a poder decir cuánto vale el coeficiente de Pearson. $127 dividido 6 menos 27 dividido 6 al cuadrado y cerrar por raíz de 63 dividido 6 menos 19 dividido 6 al cuadrado y cerrar y cerrar. 0,64 puede ser. 0,64 me da a mí. Puede fallar. Si les da ese mismo número, sería un valor positivo. Así que hablaría de relación lineal directa. El tema es que no está muy cerca del 1, ¿no? Vamos a decir moderada. ¿Sí? Quedó como en el medio, ¿no? Si pensamos que acá está el 0 y acá está el 1, el 0,64 quedó como por acá. Más bastante alejado, ¿no? Si este es 0,5, bueno, acá estaría 0,64. Bastante alejado. Entonces vamos a decir que hay una relación lineal, directa, moderada. No muy intensa, tampoco muy débil. Débil sería si me da 0,25, 0,30. Y si me da muy próximo a 0, también le puedo poner la palabrita despreciable. No porque lo odiemos al numerito, sino porque no lo vamos a considerar de tan chiquitito que es. ¿Está? ¿Ese era el ejercicio 27, Brian? No, 29. El 27 ya está hecho. Sí, sí. Bien. ¿Está? ¿Salió así? Acá lo único más complicado es no meter la pata cuando están cargando los numeritos en la calculadora. El resto, dentro de todo, bastante fácil de trabajar. Solamente hacer el diagrama de dispersión, que no tiene secreto. Podríamos incluso intentar hacerlo para este. Vamos, voy a tratar, ¿eh? No es que me vaya a salir bien. Me voy a llevar los numeritos para abajo.
y vamos a tratar de hacer el diagrama de dispersión para ver cómo sería la cosa esta del diagrama de dispersión. Para empezar necesito regla que no tengo a mano. Un eje X graduado para el número de personas que va desde 3 hasta 6. Bueno, voy a poner acá el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá, de vuelta, necesitaría una hoja cuadriculada o una regla o una escuadra para hacer este eje Y, donde estarían los números de habitaciones, cantidad de habitaciones, que van desde el 2, que es el más chiquito, hasta el 4, que es el más grande. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Acá puedo poner 7. Y ahora será cuestión de hacer los pares ordenados. 3 personas, el primero, 3 personas, 2 habitaciones. 2 habitaciones, 3 personas. Ahí estaría el primer puntito, el primer par ordenado. 5 personas, 3 habitaciones. 5 personas, 3 habitaciones. De vuelta estamos con 3. Así que ahí estaría el segundo par ordenado. 4 personas, 4 habitaciones. 4 personas, 4 habitaciones. Tercer par ordenado, solo quedan 3. 6 personas, 4 habitaciones. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo macana? ¿Estoy haciendo macana? 3 personas, 2 y... Sí, estoy haciendo macana. Voy a volver a empezar porque me parece que estaba leyendo al revés. Voy a hacer personas 3. Poner acá personas, habitaciones. Bien. 3 personas, 2 habitaciones. Ahí estaba el primero. El segundo era 5 personas y 3 habitaciones. 5 personas, 3 habitaciones. Ahí está. Ahora sí. El cuarto, 4, 4. Ahí. Ahí estaría. 6 personas, 4 habitaciones. Ahí estamos 6 personas y 4 habitaciones. Ese sería el puntito. 5 personas, 3 habitaciones. Ese está repetido. Este y este es el mismo, así que acá hay 2. Y el último, 4 personas y 3 habitaciones. Acá. Así quedaría. ¿Sí? Entonces tendríamos que unir a estos puntitos, que en realidad son 6, pero acá hay 2 encimados, con una recta imaginaria, ¿no? Hay que buscar una recta imaginaria. Esa recta, voy a buscar una más grande, no hay más grande. Tendría que hacer algo así. ¿Sí? Alguna de estas rectas tendría que ser. Entonces, como no sé muy bien cuál es, voy a tratar de pintar que no. Alguna de estas rectas. Yo voy a tratar de alinear todos estos, ¿no? Bastante separados están. Fíjense que no lo puedo hacer con un solo trazo. Hay bastante distancia entre un punto y el otro, entre este lugar y este lugar. Quedó bastante ancho esto. Por eso estamos viendo un coeficiente bastante pequeño.
Y cuanto más ancho es este dibujo que estoy tratando de hacer, más pequeño es el coeficiente de correlación. ¿Está? ¿Están todavía o ya no queda nadie? Sí, profe. Profe, una consulta. La clase de mañana, la que sería de consulta, es a la misma hora, ¿no? Sí, a partir de las 10. Ok. Bueno, esto sería como broche de oro y final del módulo 2. Este ejercicio 30 no lo pudimos hacer, este cuatrimestre no se tomó la encuesta, así que esto no lo van a trabajar. Quedan para terminar ya los ejercicios del aula virtual, los autoevaluables, como para que ustedes tengan ahí para practicar. No solo los ejercicios que estuvimos viendo hasta ahora, sino lo que terminamos hoy. Así que unidad final, módulo final, todo terminado. Tienen entonces, sí. Una consulta, vio que también tenemos el trabajo práctico integrador y el simulacro, ¿eso también ya estaría habilitado o no? Podría mirar el aula virtual que aparece, pero sí, Porque no me aparece habilitado. Yo miré, ahora pero yo no. se los habilito ahora. ¿Sí? Bueno, Y utilícenlo con el espíritu de que les sirve a ustedes para aprender. A mí, que ustedes lo hagan, que se saquen 6, que se saquen 10, que se saquen... No, no es el objetivo, ¿sí? No es un parcialito de los de álgebra. Son actividades de aprendizaje, es para ustedes, o sea que tómenselo con ese espíritu, ¿sí? El trabajo es para ustedes. Y a partir de ahí, una vez que ustedes vayan estudiando y practicando, van a aparecer las consultas. Si no hacen nada, obviamente que nunca van a tener ninguna duda. ¿Estamos? Lo mío está. Hoy se terminó lo mío. Queda todo lo de ustedes. Mañana consulta y el miércoles de la semana que viene también lo vamos a tomar como consulta, ¿sí? Yo voy a estar en el horario habitual, pero para que ustedes me digan, bueno, miremos tal cosa, profe, no entendí tal concepto, no vi tal ejercicio. Es totalmente a sus órdenes ahora, ¿eh? Quedamos entonces para, le voy a pasar la asistencia, que no me parece que no la pasé. Y quedamos para mañana los que quieran consulta, que seguramente el que preguntó es por eso. Sí, profe, No yo sé si también era, quiero conectar en no sé consulta. si era Brian. Sí, profe. Por el tema de los ejercicios que bastante duda me quedaron. Buenísimo. Bueno, ya con algo de hoy y lo que veamos mañana, tenemos para hablar. Tengan en cuenta que este viernes hay examen de estadística, entonces muy probablemente se me congestione la consulta con la gente de estadística 1, ¿sí? Si fuera ese el caso, martes de la semana que viene, seguramente va a ser solo para ustedes, y miércoles de la semana que viene en el horario de clase va a ser solo para ustedes. Entonces no se pongan nerviosos si mañana hay mucha gente en la consulta. ¿Está? Bueno, y los que se perdieron la clase porque tenían el recuperatorio, lamentablemente se la perdieron. Van a tener que revisar el material del aula para que les ayude. ¿Sí? Nos vemos entonces la próxima. Adiós a Chau, chau, todos. profe. Chao, chao. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Está el formulario para que completen la asistencia.